Esto que estamos escuchando es El Alquiler. Es un tema de Papito Changó. A mí también me gusta mucho la canción esa, Por eso estoy abriendo con ella, Además que es el maestro, está buena, está rica. Bueno, mi gente, hoy con Joyce en Clave 3+2 tiene un invitado especial. Un invitado que mucha gente conoce, pero si yo digo Johannes Esteves Ortiz, quizás no sea tan conocido como si digo Papito Changó. Esta tarde-noche estaremos hablando con el maestro Johannes Esteves Ortiz. Coño, ahora sí, hermano. No sé, parece que la conexión, parece que se estaban conectando la historia. Ya, yo estaba nervioso, bro, se me han ido la mitad de la gente. Y dije, bueno, ahorita me quedo solo. Ah, tranquilo. Vamos a hacer lo que se puede dentro de lo que cabe. Aquí estamos. Ya llegó el día. Llegó el día tan esperado, ¿no? Oye, vamos a agilizar esto porque la gente está esperando, la gente está ansiosa por saber un poco de tu historia y de tu vida pasada y de la presente y van a querer saber también seguro del futuro, cómo viene la cosa. Dime, tú eres nacido en Guantánamo, ¿sí o no? Exacto, correcto. Yo nací en la provincia de Guantánamo. De ahí mismo vengo, Y ahí mismo en Guantánamo empezaste tu vida artística, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la danza? ¿Puedes contarme un poquito de eso? Correcto. Ahí en Guantánamo hay una escuela vocacional de arte como en todas las provincias, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a experimentar este mundo maravilloso del arte, ¿no? De la danza. Un poco diferente a lo que hacemos hoy, porque tú sabes, el camino profesional de un bailarín, los inicios, sabes que es una parte técnica, la parte de la técnica, danza contemporánea, la danza moderna, estas cosas. Y entonces eso fue ahí, en la provincia de Guantánamo, inspirado por dos personas que fueron los que me inspiraron a coger ese camino. Una fue mi hermana, que mi hermana también es bailarina, y el otro fue Freddy, que también vivía, Freddy Clan, uno lo conoce, el hermano Freddy, que también vivía ahí en la misma zona, en el mismo barrio. Nos criamos desde niños, entonces yo veía, él y mi hermana siempre iban juntos para la escuela y yo iba siempre a los eventos. Sí, en otras palabras, que Freddy es mayor que tú. Sí, coño, eso no es secreto, eso no es un secreto. Eso no es un secreto. Pero no, nos llevamos 3 años, Freddy me lleva 3 años, dos o 3 años nos llevamos. A través de ellos fue que conecté con la Escuela Nacional de Arte, con la EVA, Escuela Vocacional de Arte. Eso fue séptimo, octavo y noveno. Séptimo, octavo y noveno. En la provincia de Guantánamo. Un gran salto, ¿no? Y ahí entonces sales de la EVA en Guantánamo y vienes para la ENA en La Habana, ¿sí o no? Exactamente. ¿Cómo fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio de aire? El cambio fue muy brusco. Fue un cambio para mí, imagínate, un niño con 13 años, enfrentarse a un nuevo cambio de vida sin familia en La Habana, porque yo no tenía familia, no tenía nadie en La Habana con quien pasar tiempo, ¿no? Los fines de semana y esas cosas. En el campo tenía en Artemisa una tía, entonces más o menos era el único vínculo que tenía con mi familia, sí. Pero llegar a La Habana fue uno de los momentos importantes y clave, creo, en la vida de Papito Changó. Y en la ENA, tú sabes, llegar a la ENA, encontrarse ese encuentro junto con todas las demás escuelas de baile, todos los alumnos con el mismo propósito, que todo el mundo lo que quiere es ingresar en esa escuela. Entonces, es un momento bastante interesante y triste a la vez, porque el que no clasifica se va a tener que irse a casa con su maleta y entonces a conectar con su camino, ¿no? Buscar. Había mucha competencia en tu época, ¿no, Papito? En la época que yo entré en la ENA, sí, habíamos como 40, yo creo que se presentaron. Bueno, eran 2 grupos, el grupo tuvieron que dividirlo en 2
para hacer todas las pruebas que se hacen en ese momento. ¿Quiénes fueron tus profesores en la ENA? Sí, los profesores que más recuerdo. En la ENA ahí estuve a Jenny, a la famosa Jenny C. Galata, la madrina. Jenny fue una de mis profesoras ahí, de coreografía y de folclore. Mena fue la profesora de composición, profesora Mena. Tuvimos ahí también al Farri, también fue profesor de nosotros en la ENA. El maestro Villa, del Folclórico Nacional, también fue profesor de nosotros en una etapa de la carrera. Leonardo, también de folclórico, tuvo tiempo que hizo sus clases también con nosotros en la escuela. Pero prácticamente el vínculo más cerrado que teníamos, sí era con la parte de folclore, con Jenny, con Lili, que también fue mi primera profesora. Lili fue la primera profesora de folclore, técnica de la danza folclórica en primer año de la ENA. Y ahí estábamos. Dios mío, ¿no? Tuviste maestros, vaya, que cualquiera pudiera añorar tener unos maestros como los que tuviste tú. Es una bendición, tuviste una bendición. Sí, hermano, sí. Con semejante grupo de profesores, vaya, eso no le pasa a todo el mundo. Después del camino recorrido, después que pasa el tiempo, que tú miras atrás, que tú te das cuenta, ¿no? Lo que tuvimos en las manos en aquellos tiempos, es que tú empiezas a reconocer, es que tú empiezas a sentir ese respeto por estas personas que en un momento determinado no fueron los que nos enseñaron, fueron los que nos dieron las herramientas para hacer las cosas que hacemos hoy. Entonces eso, claro, eso merece su respeto. Saliste de la ENA, terminaste la ENA y seguiste en el ISA, o sea, brincaste de una ENA. Sí, pero tú sabes, antes de entrar al ISA hay que pasarse el año de servicio militar y todo eso también. El conjunto artístico de la FARC de Guantánamo. Yo normalmente no quería pasar el ISA, porque yo decía, no, ya yo no quiero más, yo no quiero coger una libreta en la mano más. Lo mío ya, yo quiero bailar ya, lo mío es... Pero el ISA fue como un puente. Un puente que yo utilicé para poder quedarme en La Habana, porque si no, era lo único que yo podía hacer para poder quedarme en La Habana. Al venir de Guantánamo, no tener dirección de La Habana, la opción mía era regresar servicio social en Guantánamo, en compañías en Guantánamo, y ya tú sabes, empezar un proceso para poder llegar a La Habana, que el único que había más claro y más así era el ISA. Yo no, como te digo, nunca pensé pasar el ISA. En ningún momento pensé entrar en la escuela. Primero no tenía el índice académico para entrar. Los hombres creo que tenían que tener 87, 88, y yo tenía 80 y pico, 83, 85, no llegaba al índice que se requería para entrar ahí. Y me encontré un día con la profesora Bárbara Buena, en el pasillo de la ENA, y me preguntó que si yo me iba a presentar en el ISA, en las pruebas del ISA. Y yo le dije que no me iba a presentar porque no tenía el índice para entrar, ¿no? Pero ella me dijo, ve que yo te voy a, tú eres bueno, tú necesitas seguir superándote. Si quieres, ¿no? Si tú quieres, si tú te gustaría seguir aquí en todo este mundo, yo, coño, profe, si eso, yo ando buscando, ojalá yo pudiera seguir aquí, eso para mí. Y ahí, en ese mismo momento, reaccioné rápido y fue como una luz que vi rápido y dije, coño, este es el momento para yo poder, esta es la oportunidad de yo decir sí o no. Y ahí fue donde yo enganché con ese camino, hermano. Y dije, bueno. Finalmente sí entraste a Lisa, ¿no? Aprobaste la prueba. Finalmente entré a Lisa, exacto, entré a Lisa. En Lisa pasé 3 años, no terminé de graduarme, algo de lo que lamento. Siempre estuve vinculado a todo este elenco en el que nosotros estábamos. Todos los compañeros míos de aquella época me reconocen como uno más del grupo. Mucha gente incluso cree que yo soy graduado. Uno más, o sea, que te hayas graduado o que no te hayas graduado no hace una diferencia. Eso no tiene nada que ver. Exacto. Yo te conocí como uno más de Lisa. Te conocí que nunca me separé de ahí. Y el baile, cuando llegó el baile en Cuba,
Cuando yo al baile en Cuba, que fui uno prácticamente, en el segundo año fue que yo empecé, el segundo año del baile en Cuba fue que empecé a trabajar como profesor. Ahí me fui conectando más, me reconecté otra vez con ese ambiente de la gente de la escuela. Yo pienso que Elisa es algo que eso es interminable, bro. Y la ENA igual, no solo Elisa, la ENA. Tú te gradúas de ahí, tú te quedas conectado con esa energía de ahí y es lo que tú representas cuando tú sales de ahí. No importa si tienes el título, hay quien no lo tiene y hay quien nunca pasó por eso y lo está haciendo excelentemente bien. Pero sí, yo salí por ¿cómo se llama esto? Una licencia, pedí 2 años de licencia y eso, gracias a eso, pude desarrollar la otra parte con Carlos Manuel. Bueno, creo que ahí... Justamente ahí, ese es el punto donde quería tocar ahora. Cuando tú sales en tercer año de Lisa, tú sales de Lisa para Carlos Manuel, ¿no? No, ya nosotros estábamos en Carlos Manuel ya y Fred estábamos ahí en Carlos Manuel ya, y teníamos giras por Europa, giras internacionales, y tenía mucha ausencia en Elisa también, ¿sabes? Y entonces los profesores, coño, eres bueno, te pasaban la mano, eres bueno, pero hay mucha ausencia, ¿sabes? Imagínate tú cómo yo conectaba los exámenes, las pruebas que había que hacer, que eran reglamentos de la escuela y estas cosas, ¿entiendes? Entonces eso era un poco complicado. Y ya hasta que llegó un problema, ¿sabes? Problema que tuve una vez, un problema que tuve en la escuela también, fajado, era un elemento perturbino. Si hablamos de la vida de uno, no creo que tenemos que ser honestos también a la hora de hablar y decir la realidad. La realidad de uno, que eso no, al contrario, eso son cosas buenas. Son cosas que nos enseñan y reconocerlas son las cosas que nos dan a nosotros el valor de verdad de poder decir, coño, estamos aquí. Cuéntame un poco de tu ¿Cómo nos etapa, quedamos? Manuel. ¿Hasta cuándo duró? O sea, exacto, con Carlos Manuel, yo empecé con Carlos Manuel casi empezando en Elisa. El mismo año que yo empecé en Elisa, el mismo empezamos paralelo. No, mentira, en el segundo año de Elisa ya fue que empezamos nosotros con Carlos Manuel. Y fue una etapa, tú sabes, la etapa de la farándula. Ahí fue donde Papito Changó y Fred, ya nosotros juntos conocimos lo que era este mundo musical, nos ligamos un poco también a la parte del ambiente de la farándula. Eso nos abrió otro horizonte. Empezamos a meternos más lo que era el mundo este popular, lo que era la timba, estos bailes fusiones, ¿no? Nosotros en Carlos Manuel fusionábamos mucho el baile. Que con Carlos Manuel fue una época muy diferente, esa fue otra escuela para nosotros, 4 años, 4 años con Carlos Manuel y ese gran grupo de músicos excelentes que Palacio, Randy Marco, que está con gente de Zona Ahora, Pedrito Camacho, Pipi en la trombón, o sea, todo ese grupo, todos los amigos que estuvieron con nosotros ahí, que hoy por hoy andan por el mundo haciendo de la suya. Fue un gran elenco, una gran familia. Ahí se aprendió mucho, ahí aprendimos mucho cómo mezclar todas estas cosas que estamos precisamente haciendo hoy. Por lo que estamos nosotros enseñando aquí hoy en las clases y esto tipo. Cuando la gente dice, no, vamos a clases de tipo, diciendo, coño, si eso era lo que nosotros hacíamos en aquella época, vamos entonces a ir empatando un poquito de esa experiencia, ¿no? De esa experiencia que tuvimos en aquella época. Vamos a conectar. Era bien bonito porque yo creo que ustedes iniciaron una cosa que no tenía más nadie. O sea, el clan tenía 2 bailarines y era la única orquesta en Cuba que trabajaba con bailarines en la escena. Para ti, la primera vez que te vi fue en la Universidad de Camagüey, un concierto de Carlos Manuel. Y aquello fue espectacular. Yo estaba que no voy a cerrar la boca. Esa fue la gira que hizo, una gira nacional por la juventud, que se hizo por todas las universidades de Cuba. Menos Guantánamo, para que tú veas. Empezamos en Santiago, lamentablemente nos dejaron a nuestra provincia fuera de Keyes. Pero bueno, fue muy bonito. Carlos Manuel fue una etapa de la vida que nos conocimos y tuvimos la oportunidad de conocer muchos países. Ahí fue donde verdaderamente nosotros salimos, empezamos a viajar. Estuvimos en Estados Unidos con Carlos Vives, en estadios grandísimos como los conciertos que tú ves hoy por hoy. En aquella época no había Facebook, en aquella época no había nada de eso, tú podías grabar esas cosas ni nada. Son cosas que se quedan aquí en la memoria de uno, pero fueron nuestros momentos, ¿me entiendes? Fue uno de los momentos de nosotros que vivimos esas cosas que vemos hoy, que otros las viven también, y uno dice, coño, mira qué bonito eso, coño, uno se siente como que
identificado con eso porque sabe lo que está pasando ahí, sabe lo que es llegar a esos niveles y estar donde están todos esos salvajes ahí. Oye, ¿hasta cuándo fue tu periodo con Carlos Manuel? Nosotros estuvimos con Carlos Manuel hasta el 2005, si mal no recuerdo, 2005-2006, que fue que terminamos. Ellos se fueron para Estados Unidos y ahí ya se desintegró la orquesta. Para México, en México se decide desintegrar la orquesta y nosotros nos quedamos en Cuba. Hicimos habíamos hecho un contrato con el Ballet de la Televisión, una proposición que nos habían hecho para hacer una gira por un año por toda Europa con la gente del Ballet de la Televisión. Un show que se llamaba Lady Salsa. A mí, a Freddy. Entonces, y eso fue lo que, bueno, salimos de Carlos Manuel, pum, y conectamos con eso mismo rápido ahí, ¿entiendes? No tuvimos ni un mes fuera de trabajo, de trabajo. Porque al desintegrarse Carlos Manuel y pasar eso, ¿verdad? Imagínate tú, que tú vienes con esa fuerza y con eso de momento cuando tú te quedas en ese momento ahí, tú dices, oye, ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Entiendes? Entonces, en aquella época yo, bueno, voy a coger unas vacaciones, voy para Guantánamo y fui a visitar a mi familia. Y ahí en Guantánamo recibo una llamada de Freddy que me dice, oye, nos están llamando ahí que hay una talla aquí, que un viaje con la gente del Ballet de la Televisión, que Michito y Misael, coño, que en paz descanse, pertenecían a un elenco de ese mismo show, Lady Salsa, y esa gente se habían quedado en Australia, ¿entiendes? En Australia o en Francia. Entonces se necesitaba armar otro elenco rápido para que le diera continuidad a las otras ofertas, a las otras giras que tenían ese mismo show. Y necesitaban dos electrónicos que tuvieran esa parte que decía Misael y Michito, que eran los reparteros de ahí de lo que era el show. Tenían muchas habilidades, esos maestros tenían una habilidad de lo que era el gagá, el vodú, el bailar los dúos, los pasos libres, estas cosas que nosotros hacemos. Ellos eran, tú sabes, eran gente que tenían mucha... Una máquina, haciendo donde quiera, en una fiesta, donde quiera, ¿sí? Ellos nos sembraron eso a nosotros y nosotros yo seguía mucho ese patrón de ellos, ¿entiendes? Y yo y Freddy más o menos teníamos esa misma energía y ellos le dijeron a Toby, pues no sé de qué manera fue que llegó eso a oído de alguien ahí, que dijo, aquí los que pueden salvar eso y más o menos darle las mismas fuerzas a nosotros es Papito y Freddy, buscan lo que Carlos Manuel no se desintegró y ellos seguramente no tienen nada que hacer ahora. Y entonces conectaron con Freddy y Freddy fue el que me llamó, oye, ven para acá que hay pincha y hay faste. Hay pincha y hay faste. Y yo dije, bueno, estoy en Guantánamo, hermano. Y digo, bueno, mueve el patín. Y arranqué, andaba en un tour, estaba por ahí por Guantánamo y al momento le dije a la familia, bueno, caballero, esto es, hasta aquí llegaron las vacaciones. Sigo trabajando, me solicitan por ahí por La Habana. Ya. Llegamos a La Habana y ahí mismo fui directo. El mismo día que llegué, yo un lunes por la mañana sin ir para mi casa a ningún lugar, fui directo al Ballet de la Televisión, pues a la hora que yo llegué estaban ya la gente ensayando ahí. Y yo llegué ahí con mi pasaporte, con todo, ven con pasaporte, ven con foto, ven con todo, ya ven directo, aquí no hay que hacer la audición, aquí no hay que hacer nada, ustedes son los destinados a cumplir esta misión aquí. Y yo, bueno, está bien, y fui. Y ahí entonces empatamos con la mecánica esta de los shows. Hicieron la gira de Lady Salsa, ¿qué tiempo? ¿Un año, 2 años? Esa gira era por un año, pero yo a los 8 meses decidí terminar la gira con ellos, ¿no? Y regresé por problemas que tuvieron también internos, cosas que pasan en las giras. Y yo decidí no continuar la gira, entonces yo regresé a Cuba. Y ellos sí siguieron la gira, ¿no? Siguieron la gira. Pero fue una gira exitosa, fue muy exitosa, fue muy buena gira, un elenco grandísimo, estaban los músicos de Azúcar Band, ¿entiendes? Ahí fue donde por primera vez yo cogí un micrófono en mi mano y me puse a intentar, ¿entiendes? Porque siempre me gustó, se me despertó eso por cantar y no veía. Y Junia, una de las cantantes de Azúcar, que está en Miami ahí, le mando mis saludos, si está viendo esto en algún momento, ve esta entrevista. Ella fue la primera que me dio la primera técnica, ¿no? Que si el diafragma, que si espérate, que si no sé qué, no cante con la garganta, no, que si está gritando, no, que si aquello, yo diciendo, coño, esto es una candela, me falla, que sé que esto era tu historia, que sé que esto era más fácil. Y no, de verdad que ser cantante es un respeto para todos los cantantes, hermano, porque eso es una disciplina. Y ahí probé, eso fue lo primera vez que probé de esa ensalada, ¿me entiendes? Papito,
hay otra parte muy importante dentro de tu vida, que es la parte religiosa. Y me gustaría saber exactamente cuándo te metes adentro realmente de todo esto de la santería y en qué año te inicia o te hace santo. ¿Quién es la madrina o el padrino? Sí, hermano, esa fue una etapa que la he releído, ¿no? En mi vida he mirado hacia atrás para entender cómo fue que yo hice todo ese proceso. Y desde muy chiquito yo venía con tendencias de estas cosas, ¿no? De hecho, yo nací en Zurrón. Con los niños que nacen en Zurrón decían los viejos, ¿no? Que eran niños que venían dichosos, eran niños que tenían suerte, que venían con suerte, y niños especiales. Y mi mamá siempre me dijo eso. Me dijo, tú viniste marcado a este mundo, no sé qué, bam, bam. Cuando yo nací, mi mamá le dijeron, se demoraron en entregarme, en llevarme a donde estaba ella, porque me estaban quitando la tela esa. ¿Verdad? Y ella estaba preocupada, porque ella no sabía ni lo que estaba pasando. Y quien me saca a mí era una haitiana, fue la que me sacó, que era la comadrona de ahí del hospital. Y le dice a mi mamá, tranquila mamá, no se preocupe, que usted ha traído un niño dichoso a este mundo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Sí, su hijo nació en Zurrón. Y entonces le dan una explicación ahí, en ese momento que mi mamá estaba en su dolor y sus cosas, sobre eso. Y entonces eso la cambió un poco, ¿no? Pero después ella investigó un poco más sobre eso. Y ya cuando yo tenía conciencia de eso, mi mamá fue que me empezó, la primera vez que me habló algo sobre eso, me dijo, tú naciste en Zurrón. Porque ya en Guantánamo hacían muchas misas espirituales. Eso es lo que se estilaba mucho en Guantánamo, hacer misas a los difuntos y estas cosas. Entonces siempre había un medio, una persona que veía, se montaba y decía cosas a la familia y estas cosas, ¿no? Entonces esas cosas yo las veía desde niño. Y eso me gustaba. Me gustaba y sentía curiosidad. Yo decía, ¿cómo es que una persona puede hablarle a otra persona cosas de así, de que pasan? Imagínate un niño con 7, 8, 9, 10 años viendo esas cosas, ¿me entiendes? Y yo decía, hay algo extraño, hay algo superior que existe, que eso me gustaría, ¿no? Pero siempre que llegaban a mí, me metían unos gajazos y me decían, este niño no tiene problemas. Ese muchacho hay que dejarlo, que viene con una luz que nadie sabía darme una explicación bien sobre qué cosa era lo que yo. Esa era la palabra que esa señora, que en paz descanse, decía, ese niño tiene una luz que lo ilumina y que lo acompañará en todo su territorio. No se preocupe tanto, mamá, porque que nadie me le esté poniendo la mano en la cabeza, así cualquiera que me le esté poniendo la mano en la cabeza a este muchacho. Y entonces yo oía esas cosas, ¿no? Y siempre tuve un respeto hacia eso me acompañó. Entonces cuando llegué a La Habana, que veo que en La Habana es otro mundo, en La Habana la santería, el mundo de la santería, el afrocubano, llegué a la ENA y veo a la gente. En la escuela yo veía todo aquello, los profesores, los tamboleros, los cantantes. Salud, hermano. Yo veía todo eso y yo decía, wow, ¿esto qué cosa es? Pero afortunadamente la carrera que yo escogí como la danza folclórica es algo que paralelo, que estaba haciendo un trabajo inconscientemente, venía haciendo un trabajo cultural, ¿entiendes? Que es cuando es cuando yo empiezo a conocer todo el tema este de los orichas. El leguá, como decían allá, el leguá o el legbara, es como se pronuncia correctamente, el legbara, todos estos orichas, los caracteres de los orichas, toda esta historia que lo envuelve a ella, como nos la cuentan a nosotros ahí en la escuela, todo eso sonaba muy bonito y muy interesante. Y es cuando uno empieza como que a familiarizarse con esa otra forma de ver ya lo que es la cultura yoruba, ¿no? La cultura esta afrocubana. Y eso fueron en la etapa de la ENA, tuve muchas experiencias. Tú sabes que en la escuela los profesores siempre te decían, para que aprendas bien de todas estas cosas, tienes que meterte en la fiesta de los tambores, y tienes que ir para estos lados, y tienes que meterte aquí, allá, y tienes que hacer coro y métete aquí para que aprendan de la vivencia, para que vean eso en la realidad.
Y entonces Radamés, que era uno de los profesores de nosotros de canto en la escuela, Lázaro Pedroso, bueno, Radamés Elisa fue que fue profesor mío, en la ENA era Lázaro Pedroso, el profesor de canto folclórico y percusión folclórica. Ellos siempre tenían tambor y siempre tenían este tipo de cosas y dejaban la información en la escuela. Entonces todo el mundo, cuando había un tambor, todo el mundo decía, a comer dulce, vámonos para allá, a comer dulce y buscar fruta para traer para la escuela, que había tremenda hambre. Y bueno, nada, tú llegas a esos lugares, ese tipo de fiestas y de verdad que tú empiezas a ver cosas que te empiezan a llamar la atención, ¿me entiendes? De ese mundo. Pero yo lo miraba todo con mucho respeto, porque no entendía, yo no tenía entendimiento por qué pasaban esas cosas. Y siempre hubo algo que estaba dentro de mí que me decía, ¿qué se pasa en estas cosas? ¿Qué hay detrás de todas estas cosas? Y hasta que un día, bro, yo creo que lo que ya me hizo mirar con más atención ese mundo y decir, espérate, que ya esto no es un cuento chino, ni esto es un cuento que yo leí, ni es una historia que nadie me contó, es algo, una vivencia mía, personal mía, muy mía. Estaba en la escuela durmiendo, más o menos ya eran 4 de la mañana, 4 y pico, 5 de la mañana, y yo siento que me tocan la cara mía. Cuando me tocan a mí la cara, cuando a ti te tocan la cara así, te aprietan aquí, se te queda la sensación que alguien te apretó, ¿verdad? Entonces yo miro y yo abro mis ojos. Y cuando abro mis ojos, yo veo en la litera de la escuela, yo veo un niño chiquito, negro, un negrito africano así, chiquitico, con los pelos encaracolados. Y me dice, no te asustes. Y tiene una conversación conmigo ahí. Increíblemente, impresionantemente fue aquello. Dice, no te asustes, no te asustes. Yo vengo de una tierra muy lejana, que vengo a darte unos mensajes. Tú necesitas usar unos collares que tú perdiste. Y cuando me dice unos collares que yo había perdido, yo estaba muy claro que yo estoy en esta posición y me hacen así, y yo abro los ojos y toda esa conversación así. Cuando me dice tú tienes unos collares que recuperar, unos collares que tú perdiste, aquello me suena como que, bueno, yo quería entender como que yo perdí y yo me viro así, ¿no? Para ponerme más cómodo y poder tener una conversación. Y me dice, pero no te asustes. En aquella esquina, y me apuntó por una de las esquinas del cuarto, en aquella esquina, yo quiero que tú me pongas allí caramelo, galletica, dulce, esas cosas, me las pongas allí. Y se me tira en el pecho para que yo lo abrace. Y cuando yo hago así que lo voy a abrazar, ya se me desapareció. Entonces yo empiezo a buscarlo debajo de la litera, me levanto de la cama y digo, Dios, ahí en el momento que estaba pasando esto yo no tenía miedo, yo no sentía ningún tipo de miedo. Pero al momento que se va eso es que me entra, empiezo a sentir miedo. Y yo, no, ¿qué pasó aquí? Era como que había, exacto, yo como que estaba en un trance, en un momento, en una visión que estaba viendo yo, que no estaba dormido, pero tampoco estaba despierto en este mundo que nos estamos hablando nosotros. Y eso es un estado, en mis estudios, yo sé que ese estado existe, ¿sabes? Y hoy lo entiendo, ¿no? Hoy entiendo un poquito más lo que pasó en aquel momento. Y a partir de ese momento que yo vi eso, que nadie me lo contó, que no fue una película, que no fue un sueño, mucha gente puede decir, ese está loco, eso fue un sueño. Yo sé, solo yo sé eso porque eso es una cosa que pasó conmigo, ¿me entiendes? Y para mí fue una realidad tan real que no tiene otro nombre. ¿Entiendes? A partir de ahí yo dije, yo tengo que empezar, yo empecé a buscar galletitas, yo se lo ponía ahí, esas cosas, él decía, yo se las ponía en esa esquina. Y ahí cuando llega, eso fue un fin de semana, cuando llegó el lunes, llego a la escuela y empiezo a preguntarle a los profesores en la escuela sobre eso, sobre todo los profesores que estaban ya iniciados como lorichas, ¿no? Como santeros. Y recuerdo que Jorge Cabezón me decía, que era percusionista, me dijo, eso es un eleguá mío, eso fue un eleguá que vino a traer tu mensaje, no sé qué, vete a consultarte. Dice, vete y consúltate con un babalao, busca con un santero, fíjate el caracol, ve, no sé qué. Y yo decía, no, pero yo no conocía ningún babalao, yo no conocía ningún santero que me hiciera nada de eso. Yo decía, bueno, me quedo con eso dentro de mí, trabajando. Y en la escuela teníamos en el albergue un tío de los que nos cuida, ¿sabes? Los tíos. Que el tipo era palero. Y yo le hago el cuento a él. Y él me dice, ve por mi casa, que te voy a consultar.
Y esa es la primera consulta que yo hago en mi vida con algo más fuera de lo que yo tenía, de lo que pasaba en Guantánamo. Este palero, si me hizo, me recuerdo que me tiró, me llevó a su casa, había una prenda grandísima y me hizo una lectura sobre lo que él sabe y me dio un resguardo. Y me dijo, quédate con esto, tenlo en tu bolsillo, usa eso para que eso te proteja y tengas protección. Eso quizás puede ser algo que te va, ¿no? Y a partir de ahí va a venir cosas buenas, van a venir cosas buenas, van a venir cosas en la escuela buenas y se va a formar un quítate tú para ponerme yo, como decían en la escuela, no sé qué más, pero protege, tú tienes que estar protegido, no sé qué, vamos. Bueno. Y bueno, hermano, yo empecé a usar aquello arriba con fe, que tenía alguna protección de esa, pero no entendía tampoco nada, no entendía por qué eran esas cosas, ¿no? Y ya eventualmente después viene el proceso de elección de la escuela, un viaje que se iba a dar para aquí mismo, para Alemania, el 50 aniversario de UNICEF, en el año 1996, y hacen una selección en la escuela, y para esa selección, ya tú sabes, ahí se formó, a la hora de elegir a las personas, se formó tremendo, bueno, que si esto, que si aquello, que si a quién elegimos, y yo conozco por mi madrina, por Jenny, que en ese tema de la elección ella dijo, papito, tienes que ir en esta gira. Y hubieron personas que no estaban de acuerdo, ¿no? Y yo, no, papito tiene que ir a la gira. Papito fue primer lugar en el concurso ña, pero aparte tiene de todo merece ir a esa gira. Y entonces, ahí ya yo estaba viendo, ¿no? Eso yo no lo sabía hasta que pasó el tiempo, que ya mi madrina un día hace el cuento ese, y es que yo me entero de que eso había sucedido en esa época. Y cuando yo empiezo a atar los cabos, yo digo, coño, el hombre me había dicho a mí de que se iba a formar un quítate para ponerme yo, este tipo de discordia, para lograr, o sea, para cosas buenas que iban a pasar, ¿no? En esa etapa de mi vida. Que eso fue lo mejor, una de las cosas mejores que pasaron en la etapa de mi vida. ¿Tú sabes lo que representa para un estudiante en Cuba tener una experiencia internacional siendo un estudiante? 15 años, no, 16 años tenía yo en ese tiempo. Y entonces, pero ahí lo cogí suave, no me vi con más necesidad de meterme muy adentro a eso, porque lo respetaba mucho, como no entendía. Y bueno, siempre uno escuchaba mucho. Hasta que ya en Elisa, cuando ya entro en Elisa, es donde ya con Zenón, el percusionista, nuestro gran maestro. Con Zenón es que yo empiezo a tener más, me empiezo a pegar más con esta historia. Y él es que me empieza a explicar, y yo empiezo a ver, y empecé a andar un poco más con Babalao. Iba a casa de Franco Beché, allí se hacían tambores, yo estaba metido, yo vía, miraba, aprendía a mirar, o sea, aprendía de lo que veía ahí, ¿no? Y ese mundo me fue como que enganchando. Ya yo empezaba a ver el carácter de los aguosos, ¿no? De los sacerdotes cubanos, los babalawos cubanos. Yo veía, y entonces que yo empiezo a darme cuenta que existe esta figura que se llama babalawo, ¿entiendes? Y cuando empiezo a preguntar qué es lo que hacen ustedes, ¿no? Nosotros, no, el babalao es una persona, un conocedor de los secretos, una persona que estudia este mundo de lo que es la filosofía Ifá, el mundo de los orichas, somos los supremos dentro de lo que es el sacerdote supremo dentro de la cultura de Yoruba. Es un personaje muy respetado dentro de la cultura yoruba. Decir un babalawo en África es algo que la gente respeta mucho, porque saben el entrenamiento que debe de pasar una persona para poder llegar a ser un babalawo. Eso es una de las diferencias que yo me di cuenta ya después con los tiempos. En Cuba, cualquier persona se inicia hoy en Ifá y al otro día sale y dice yo soy babalawo. Yo era uno de esos. Yo salía del cuarto de Ifá diciendo yo soy babalawo. Pero después con el tiempo fue que entendí que eso es una forma, o sea, aspiramos a ser babalawo porque estamos ya metidos entramos con ese foco, pero es más profundo. Porque cuando empiezo a estudiarlo tradicionalmente y me empiezo a meter más en la filosofía, me empiezo a meter más en la teología, me introduzco más en ese mundo, es que me empiezo a dar cuenta de que el babalawo es como un título que el hombre adquiere una vez que se inicia dentro de Ifá. Es como un camino a seguir dentro de tu iniciación
ok, usted nació para ser babaláwo, o usted nació para ser médico, o usted nació para ser el profesor de física o otra materia. De entrada en África, cuando tú llegas a ese punto, ya de iniciarte como babaláwo, ya tú has tenido un entrenamiento previo de 5, 7, hasta 10 años entrenándote. Y una vez que te inicias, es como una graduación. Ya cuando te inicias en IFA, ya tú sabes hacer muchas cosas, ya tú sabes versar, ya tú sabes hacer tu yuba o la moyuba, ya tú sabes muchos versos de IFA, muchos versos de los orichas, ya tú te puedes conectar. Y entonces es cuando ya en Cuba yo decido, ya me vi enredado, me vi en esa situación de que ya llegó un punto que yo dije, yo necesito identificarme dentro de este mundo. Porque ya estaba caminando, tengo un entendimiento muy pequeño, pero ya era suficiente para mí como para decir, ok, eso, yo quiero ser partícipe de esa cultura y yo quiero defender eso. Y porque si eso, yo siempre dije una cosa sin saber nada de IFA y sin saber nada de esto. Y se lo dije a mi padrino. Y le dije, padrino, si esto es verdad, yo voy a defender esto hasta el último día de mi vida aquí en la tierra. Pero si todo esto es mi padrino, Zenón fue el que me inició a mí dentro de IFA, Zenón. Y en una conversación, una de las tantas conversaciones que teníamos, ¿no? Yo solo decía, yo no entiendo cómo es que cómo un hombre puede adivinarle, o sea, o puede hablar cosas porque nosotros no adivinamos, nosotros hacemos una lectura, ¿no? Nosotros interpretamos lo que hacemos, un trabajo de interpretación. Y cómo es que esa interpretación puede encajar en las vivencias de un ser humano. ¿Cómo es que eso puede ser algo real? ¿Cómo ustedes pueden lograr hacer eso? Y eso era lo que esa curiosidad me llamaba la atención a mí, cómo era que eso podía pasar. Y aquello fue lo que me enganchó. Y yo quiero saber eso, yo quiero conocer eso. Eso es lo que yo quiero saber, cómo ustedes hacen eso y cómo es que funciona eso y de dónde viene eso y ahí. Y le dije eso que te estoy diciendo. Si es mentira, pues entonces me van a matar aquí. Ustedes me van a matar porque yo le voy a decir al mundo que todo esto es mentira. Esa conversación la hice como siendo un niño, un niño no, era un adolescente ya lo hice con 21 años, ya tenía 21 años, cuando yo le dije eso. Y él lo que me dijo fue, papito, IFA es lo máximo. Aquí lo que hay es que estudiar mucho. Y yo dije, estudiar. Todavía yo no entendía a todas estas, ¿me entiendes? Pero había algo dentro de mí que me decía, sigue eso, porque el entendimiento puede venir con los años y eventualmente es así, el entendimiento de eso viene con los años. Y el proceso en el que nosotros nos iniciamos en Cuba es un proceso que no nos ayuda a entender. Nosotros nos iniciamos en Cuba por fe, porque nos gusta, por cultura, mucho por embullo, mucho porque en una consulta le dijeron, oye, tiene que eso, mucho porque tienen problemas y dicen, y no sé, la gente se inicia por salud también, problemas de salud y ven la salvación en eso, pero no porque tienen un entendimiento, no porque hay un trabajo de entendimiento, ¿me entiendes? De cómo es que todo eso funciona para que eso realmente uno lo aplique bien en la vida, ¿me entiendes? Pero yo dije, bueno, si los que me han antecedido han entrado por este camino así, porque yo no me voy a... Bueno, ya, si este es el camino que me tocó en mi destino, es empezar así, pues entonces vamos a empezar así. Yo en el camino iré viendo cómo esto se va, cómo este muñeco se va armando, ¿entiendes? Y así ha sido. Eso fue lo que me llevó a mí a entrar ahí, la curiosidad, bro. La curiosidad de saber cómo es que estas cosas funcionan y cuáles son sus orígenes, cuáles son sus raíces de todas estas cosas, ¿me entiendes? Oye, ¿en qué año te hiciste santo, papito? Yo me inicié en Oricha en el 2001, 16 de octubre del 2001. 16 de octubre del 2001. Acabadito de entrar ahí, yo también. El 2001, bueno, no, ya yo había salido. Sí, pero nosotros coincidimos en la escuela ahí, porque nosotros nos vimos ahí. No. ¿O no? ¿No?
Ok, bueno, en el 2001, ahí en el 2001 me inicié en Shango y una semana después me iniciaron en IFA. El objetivo mío era llegar a IFA, yo quería iniciarme en IFA, ¿no? En Cuba el proceso es así. Primero tienes que iniciarte en un oricha y luego, como en África también, hay otras tierras en África que no es necesario iniciarte en un oricha para iniciarte en IFA. Son linajes que lo practican así y es respetado y se hace también. Pero bueno, en Cuba es así como funcionan las cosas, ¿no? Y me inicié en Changó con mi madrina Yenisé Galata y Rosa Delgado, muy fora, que Timbelese, los Tumares, y Bache, que ya en paz descanse, mi Oyubona, fueron mi madrina en esto. Y Zenón y Karel, Ernesto Acosta, Baba y Yobe, fue mi padrino, entonces mi padrino y mi Oyubona, Boludo y mi Oyubona en lo que era ya las cosas de IFA, ¿no? Oye, ¿te dieron mucho palo en el Yoye? Sí, el yoye mío fue caliente. Yo me hice IFA de Matanza. Yo me hice IFA de Matanza en el templo de allá de Oturardí, de Villubón. Y sí, había mucha gente allí. Había mucha gente porque conmigo sí se IFA un muchacho que también conocía a muchas personas allí en Matanza también. Y entonces, ya tú sabes, era el bailarín de Carlos Manuel que se estaba haciendo IFA allí. Y yo recuerdo, yo había alquilado un bus pequeño, y carro y eso, y me había llevado para Babalao de La Habana con mi padrino, ¿no? O sea, mi padrino fue el que organizó todo eso. O sea, Babalao de La Habana, que fueron para Matanza a apoyar todas estas iniciaciones, y Babalao de Matanza también. Entonces fue como una unión de Matanza y La Habana dentro de mi iniciación ahí, que fue algo que recuerdo que pasó bonito ahí. Vamos a hacer una cosa, tenemos que parar ahora, por eso estoy tratando de ver el tiempo. Nos quedan 3 minutos y entonces el Instagram se cierra solo. Vamos a hacer una pausita, o sea, yo paro y vuelvo a arrancar. Y seguimos la conversación, me parece que está muy interesante y todavía faltan muchas cosas por decir. Me voy, vale. como mismo empecé, con el alquiler. ¿Ah? Ya tú sabes, nos vemos en breve entonces, nos vemos en breve. Nos vemos ya, nos estamos viendo ya. Vale.